Pues vamos a comenzar reflexionando un poquito en esas preguntas que veíamos en esta mañana. Y, y cuando veía yo pasar las preguntas, pues sí venían personas a mi mente, venían quizás situaciones a mi mente y, y reflexionando en eso de que si alguna vez hemos ido a dormir enojadas, pues debemos de tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque dicen que si nos acostamos heridas, nos vamos a levantar enojadas. Y si al otro día nos acostamos enojadas, nos vamos a levantar resentidas. Y si nos acostamos al siguiente día resentidas, ¿cómo creen que nos vamos a levantar? Amargadas. Entonces, dice Efesios 4:26, nos habla de la actitud que nosotros debemos de tener ante el enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que no debemos de complacer al enojo. Y vamos a iniciar viendo un poquito acerca de qué es la amargura. Y la amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea dice que es algo pesado y el griego da el concepto de algo fuerte. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón, lo que algunos conocen como el cáncer del alma. Otra definición dice que es un sentimiento duradero de frustración, un resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Y sus compañeros de viaje de la amargura, pues son la autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, las calumnias, los chismes, puras emociones tóxicas. Y el resentimiento que va muy ligado a la amargura, pues es un sentimiento de hostilidad o aversión por que se presenta, no sé si ustedes bueno, yo creo que sí, que muchos de nosotros conocemos a los rumiantes, ¿verdad? Y los rumiantes son, por ejemplo, las ovejitas, las vacas, y ustedes las han visto cómo ellas de repente traen la comida nuevamente a la boca y la están masticando, masticando. A veces incluso ya están acostadas las vacas, ya no están comiendo pasto, pero están masticando, trayendo a la boca nuevamente los alimentos y están masticando, masticando. Y a veces nosotros nos parecemos a esos animalitos porque una herida, una situación difícil que pasó incluso hace 10 años o cuando tuvimos una infancia difícil o incluso pudo haber sido el día de ayer o hace un año, la semana pasada, no lo sé. A veces nosotros traemos ese pasado a nuestro presente o esa herida o esa carga y la estamos masticando, masticando. Y es aquí donde se presenta el resentimiento, que como su vocablo lo dice, es volver a sentir. Y estamos resintiendo, resintiendo. Y volvemos a vivir esa herida y volvemos, lo peor de todo es que volvemos a sentir el dolor y volvemos a sufrir, porque entonces nos ponemos históricas, ¿verdad? Y sacamos la libretita y vemos ahí, pues fue el 14 de febrero que mi esposo no me regaló los chocolates que tanto me gustaban, o fue cuando yo tenía una infancia pues difícil, que quizás hubo falta de amor de uno de mis padres o ausencia de uno de ellos, y lo volvemos a revivir. Y cuando nosotros lo volvemos a revivir, volvemos a sufrir, hermanas, y nos volvemos a sentir heridas. Incluso eso puede llegar, como comenzábamos la reunión, a mencionar, que puede llegar a ausentar el sueño, a provocarnos trastornos de sueño, a no dejarnos descansar bien durante la noche. Y esta mañana yo leía un reportaje de un especialista que dice que hay que dormir, y no solo dormir, dice, hay que dormir y soñar porque eso fortalece el cerebro. Dice también que la restricción crónica de sueño acelera el surgimiento de enfermedades metabólicas y reduce la expectativa de vida. O sea que el dormir bien, el descansar adecuadamente,
nos va si nosotros lo dejamos de hacer, nos va a reducir las expectativas de vida. Y bueno, a veces cuando nosotros tenemos un profundo resentimiento, pues no dormimos bien o nos despertamos varias veces durante la noche y vez tras vez repetimos en la mente esa herida que nos causaron. Y terminamos sufriendo muchas de las veces una gran depresión, otros acaban con úlceras u otras enfermedades, hermanas. Como es el caso de Lois, que es algo que les quería compartir, es la historia de una mujer a la que su esposo la había abandonado tras 30 años de matrimonio por una mujer mucho más joven. Ella comenzó con dolores en articulaciones y terminó con artritis reumatoide. Lois era una víctima resentida. Quizás ella pensaba que tenía toda la razón al estar resentida con su ex esposo. Incluso deseaba que su esposo se muriera, que le fuera mal y de alguna forma pagara todo el dolor y sufrimiento que le estaba causando a ella. Y de esa forma justificaba el pecado de amargura que albergaba en su corazón, sin darse cuenta que por falta de perdón hacia su esposo, ella misma se estaba autodestruyendo. Y a veces así pasa, alguien produce una herida y esa persona ya no vive contigo o es un familiar o una amiga que ya no ves, que vive a kilómetros de ti, pero aunque esté incluso en otro país, en nuestro estado, sigue causando esa herida, dolor en nuestro corazón. Y a veces no nos damos cuenta que eso es un daño que nosotras mismas nos estamos provocando. Las emociones tóxicas no solamente impiden el proceso de sanación, sino que empeoran los efectos de la enfermedad, agregando nuevos procesos bioquímicos contra los que el cuerpo debe luchar para vencer, hermanas. Entonces llegan a presentarse enfermedades como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la tiroides, la diabetes, el lupus, la colitis, la depresión, y nos levantamos por la mañana y decimos, bueno, ¿por qué me duele tanto la espalda? O decimos, ay, es que me dormí chueca. ¿No les ha pasado? Que llegamos a decir, es que me dormí mal. Pero hermanas, nosotros tenemos que revisar nuestras emociones porque puede ser que no sea que me dormí mal, sino que hay algo por ahí que está haciendo que crezca en mi corazón una raíz de amargura. Dice Hebreos 12:15, si quieren buscar, por favor, hermanas, Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y dice, este versículo comienza diciendo, mirad bien. Es como cuando nosotros estamos cocinando, ¿no? Y estamos haciendo, imagínense, no sé, unos taquitos dorados, ¿verdad? Para los niños ahora que están en la casa y se acerca, no sé, Sammy por la cocina y le dice Jami, no, ahorita no vengas para acá porque estoy cocinando con aceite caliente, te puedes quemar. Y ella lo que quiere es salvaguardar la integridad de su hijo. Y así es Dios con nosotros. Por eso nos dice, mirad bien. Él sabe que la amargura hace daño a nuestro corazón. Y por eso nos dice, ten cuidado, fíjate bien, esto no te conviene, te puede acarrear enfermedades, te puede disminuir incluso, como ya veíamos, la expectativa de vida. Entonces, por eso Él nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. La amargura nos estorba y no nos deja avanzar. Y por eso vamos a ver y vamos a mirar bien cuáles son algunas de las razones por las que nosotros podemos albergar raíces de amargura en nuestro corazón. Y vamos a ver primero por qué razón quedan esas raíces de amargura. Y esto se puede presentar, punto número 1, cuando nosotros tenemos circunstancias que no podemos cambiar. ¿Y cuántas de nosotros nos enfrentamos muchas veces a circunstancias que no podemos cambiar? Cuando nos viene el desánimo, cuando nos viene la angustia, cuando llega la desesperación,
es allí donde a veces se abre la puerta y entra el espíritu de amargura. Por ejemplo, una enfermedad, una situación económica, una puerta cerrada. Ahora mismo estamos viviendo, pues, ante la pandemia, una situación que nosotros no podemos cambiar, que nos tocó vivir en nuestro tiempo, y a nosotros, a nuestros hijos, pero de lo cual nosotros no podemos cambiar ni tenemos control. Y, y esto puede llegar a afectar nuestra estabilidad laboral, económica, física. Nosotros nos podemos quizás sentir en cierta incertidumbre porque nosotros no podemos hacer nada. Pero cuando, hermanas, cuando nosotros no podemos hacer nada, cuando hay una situación difícil que estamos viviendo, nosotros acudimos a aquel que puede hacer todo. Porque cuando nosotros no podemos hacer nada, nosotros vamos a aquel que puede hacer todo, a la roca que está más alta que yo, aquel que tiene control de toda la situación, hermanas. Nos acercamos al Dios de seguridad, al Dios de confianza, al Dios de promesas. Ciertamente en esta semana que hacíamos la lectura de Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, versículo 2, me gustó mucho porque dice, Jehová estará con vosotros, ¿no? O sea, por más dura que esté la situación, por más difícil que esté el problema, dice, Jehová estará con nosotros. Y esa es una promesa y eso a nuestro corazón les da seguridad, le da confianza en medio de tanta incertidumbre. Y entonces vemos que puede haber una raíz de amargura cuando hay circunstancias que no podemos cambiar. Incluso puede haber personas que no podemos cambiar. Y entonces decíamos que acudimos al que todas las cosas son posibles. Pero cuando no acudimos a Dios, hermanas, ante circunstancias difíciles o que no podemos cambiar, ¿qué pasa? Que muchas veces nos vamos a frustrar y vamos a abrir la puerta a la amargura. Otra razón por la que puede presentarse es cuando se nos ha sido quitado algo o hemos perdido algo. Y yo creo que todas hemos experimentado pérdidas, hermanas, porque no todos tenemos todo lo que queremos. No, yo creo que todos hemos experimentado pérdidas. Ahora mismo algunos sienten que han perdido su libertad, ¿verdad? Porque no pueden salir, tener una vida cotidiana, salir a trabajar, y hay quienes han perdido quizás incluso algún familiar, alguien muy cercano, alguien muy querido, y puede ser que lo hayan perdido por la enfermedad o por la pandemia, pero hay quienes lo han perdido por otra situación, ¿no? Que estén pasando por no sé, por la pérdida de un matrimonio, por un divorcio. Hay quienes en estos momentos, hermanas, están viviendo situaciones tan difíciles como la que escuchaba yo de una hermana que es madre soltera, que tiene hijos pequeños, pero recientemente perdió el empleo. Ella se sentía muy triste, muy deprimida y estaba pidiendo ayuda porque pues no tenía cómo sustentar a sus hijos. Y ante la pérdida de un trabajo para una madre soltera, pues yo creo que es algo muy, pues muy devastador, hermanas. Y el conseguir empleo en esta situación, en estas condiciones que estamos viviendo, seguramente para ella también será muy difícil. Pero pues todos estamos enfrentando problemas y hay madres que quizás están pasando ahorita situaciones difíciles con sus hijos, ¿no? Con un hijo pródigo, con un padre enfermo. Son distintas, hermanas. Problemas económicos fuertes, pérdidas de empleo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado quizás la pérdida de un sueño, hermanas, de un anhelo. O sea, siempre, siempre yo creo que si pudiéramos compartir, cada una podría compartir alguna pérdida que haya traído una herida a su corazón. Y dice la Biblia, nos da un ejemplo de una mujer que había perdido a su esposo y a sus 2 hijos, y solo le sobrevivían sus 2 nueras. Si me quieren acompañar a Ruth, hermanas, vamos a hablar de Noemí, capítulo 1, y ahí vamos a ver a una mujer que había experimentado la pérdida de su esposo, de sus 2 hijos.
Dice, si ustedes me acompañan con su lectura, hermanas, vamos a leer Ruth. Bueno, yo voy a leer Ruth 1 y de ahí me voy a ir al versículo 13 y de ahí nos vamos al 19 y 20, si me quieren seguir, por favor. Ella le está hablando a sus dos nueras que le sobrevivían y le decían, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí creía que el Señor le estaba castigando por su pecado y el pecado de su familia, por el hecho de haber salido de Belén en tiempos de hambruna y haberse ido a la tierra de Moab. Sin embargo, Noemí estaba regresando a la tierra de la cual ella nunca debió haber salido. Ella estaba regresando a Belén, que era el lugar de su propósito divino. Y nunca es demasiado tarde para tomar la decisión correcta, que en este caso estaba tomando Noemí. Noemí estaba muy sensible, hermanas, a las miradas de la gente que la veía volver. Su corazón se sentía herido, con profundo dolor, pues ella había perdido a su esposo y a sus dos hijos. Noemí había salido de Belén llena, con su esposo, con sus dos hijos, bendecida económicamente, pero ahora regresaba vacía, ¿verdad? Regresaba con grande pérdida y un profundo dolor. Noemí se transformó en una mujer amargada por la condición en que estaba. Sin embargo, ella hizo una pausa para darse cuenta que las acciones que su familia habían hecho, pues ahora le tocaba vivir las consecuencias de ellas. Pero ahora para Noemí era el tiempo de confiar en Dios para su futuro. Y Noemí escogió lo mejor. Ella escogió el perdón. Y el perdón tiene mucho que ver, hermanas, en la toma de decisiones que nosotros hacemos día a día. La amargura, hermanas, puede llegar a presentarse en nuestras vidas. Las heridas y a veces el sentirse mejor nos cuesta trabajo. Pero si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos y a otros que nos hayan herido, pues el superar la amargura nos va a costar mucho trabajo. El perdón, hermanas, hace que la raíz de amargura muera. Estoy leyendo un libro que me hizo favor de prestarme una amiguita, que se llama Ruth, el romance de la redención, y la autora dice lo siguiente: el perdón nos da la habilidad de remontar el vuelo hacia la cima de la montaña y mirar a nuestro futuro con esperanza. Y en pocas palabras, lo que nos dice es que el perdón nos da libertad. El perdón nos hace crecer. El perdón nos permite disfrutar de las bendiciones que día a día Dios nos da. El perdón nos hace caminar hacia un futuro con propósito divino, hermanas. Y nuestro Dios, pues es un Dios de nuevos comienzos. Debemos aprender a mirar hacia el autor de estas promesas, en vez de concentrarnos en el tamaño enorme del problema que estemos viviendo. Tenemos que decidir confiarle, hermanas, nuestros problemas al Dios que servimos, para así poder recibir la provisión que Él nos prometió. Debemos alabarle por su sabiduría, por su misericordia que se renueva cada mañana, y como dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y bueno, ya vimos que se nos llegan a quedar esas raíces de amargura en nuestro corazón cuando se nos quita algo que nosotros queremos o hemos perdido algo, o cuando nos enfrentamos a circunstancias que no podemos cambiar. Pero también puede ser cuando alguien nos ha herido emocionalmente. Y yo creo que todas hemos recibido en algún momento de nuestra vida alguna herida, alguna ofensa emocional. Pero ¿qué creen? Nosotros también les hemos hecho a otros quizás alguna herida o una ofensa. Dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis,
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y Eclesiastés, hermanas, 7, 20 al 22, dice así: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Y qué quiere decir esto, hermanas? Que nosotros también dice que hemos dicho mal de otros que muchas veces, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, perdonándonos unos a otros. ¿Y qué pasa entonces cuando viene una ofensa? Pues lo más sano, hermanas, que debemos hacer es no engancharnos, dejarlo pasar, no encadenarnos, porque si no, nosotros caemos en un círculo vicioso de que si viene una ofensa, pues entonces habrá falta de perdón, y luego viene el resentimiento, y luego viene la raíz de amargura, el odio, los chismes, los deseos de venganza, y es un círculo vicioso. Pero si viene la ofensa y nosotros paramos esa ofensa con el perdón, nosotros vamos a parar ese círculo de emociones tóxicas. Entonces, ante una ofensa, lo mejor es perdonar y dejarlo pasar. Como decía Pablo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Y bueno, ya vimos por qué razones se puede quedar una raíz de amargura en nuestro corazón, pero ahora veremos cómo podemos quitar esa amargura de nuestra vida. ¿Cómo la podemos quitar? Y sin duda, como hemos comenzado a hablar, perdonar es la llave de la sanidad interior, que nos abre paso a la sanidad del alma. Y muchas personas hoy en día no son bendecidas, hermanas, porque en sus vidas tienen ira acumulada y no pueden perdonar lo que les hicieron quizás hace 10 años o 20 años, y se dicen a sí mismos, no, pues esa persona debe de sentir lo peor, debe de pagar por lo que me hizo, ¿no? Como dicen en el mundo, y a mí el que me la hizo, me la paga. Y entonces ahí lo que hacen es acumular ira, y recuerden que la amargura es ira acumulada. Aquí veremos un versículo en el cual está el secreto, hermanas, para quedar sanos de la amargura. Y vamos todas a Efesios, por favor. Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32 dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y comienza este versículo diciendo, quítense, porque decimos que no es algo bueno para nosotros, para nuestra salud, para nuestra expectativa de vida, no es algo que sea bueno. Y luego, si ustedes notan en el versículo, se presentan todos sus compañeros de viaje de la amargura, que son puras emociones tóxicas, ¿verdad? Y nos recuerda, antes benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y todos somos heridos, hermanas, y seremos heridos, pero yo también sé que a veces hay situaciones, hermanas, que son muy difíciles de perdonar. Hay situaciones que nos han herido tanto, quizás esa herida haya sido de la persona que tú más has querido, de alguien que es muy cercano a ti y que incluso esa herida se ha repetido en varias ocasiones y eso duele, hermanas, y quizás nos cueste trabajo de perdonar, pero es nuestra responsabilidad tomar la iniciativa para perdonar lo antes posible. Y perdonar no es fácil, pero cuando a nosotros nos cuesta trabajo perdonar algo, debemos acudir a Dios y pedirle de su ayuda para que nos ayude a perdonar, porque hay heridas tan profundas que requieren tiempo, pero no debemos de permitir que el enojo se convierta en una raíz profunda de amargura dentro de nosotros, porque quien alberga falta de perdón
Muestra un estado constante de irritación, como lo veíamos en el video, frustración y hostilidad. Suele reaccionar exageradamente ante la menor provocación. ¿Se acuerdan de hace unos domingos el pastor Eric nos daba una predicación donde decía que un niño estaba fuera de su casa diciendo, sálvenme de mi mamá? Y yo me puse a pensar, ahora que estaba estudiando este tema, ¿será que ese niño tiene una mamá amargada? ¿Será que a veces nosotros reaccionamos así ante la menor provocación? Y más ahorita que estamos con todos los chiquillos o tantas responsabilidades en casa. ¿Será que a veces reaccionamos así? Nosotras las mamás somos las encargadas de brindarles a nuestros hijos un hogar cálido donde ellos deseen estar, sin gritos o palabras altisonantes, aprovechando bien el tiempo, hermanas, en estos días, quizás leyéndoles un libro, platicando con ellos, no sé, pastoreando su corazón, hermanas, pastoreando su corazón. Porque un día, hermanas, esos chiquillos, esos jóvenes, se van a ir, hermanas. Un día ellos van a hacer su vida, se van a casar, y entonces sí vamos a querer platicar con ellos, pero pues ellos ya van a tener una vida independiente. Entonces ahorita es el momento de aprovechar el tiempo con ellos. Y también la amargura, hermanas, pues nos puede llegar a cortar las bendiciones de la gracia. Vamos a buscar Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Voy a darle lectura, hermanas. Hebreos 12:15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y nuevamente nos dice, mirad bien. ¿Podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios, hermanas? Dice este versículo que sí. ¿Y cuál es la razón? Que por la amargura que haya en nosotros podemos dejar de recibir bendiciones o perdernos bendiciones por amargura que hay en nuestro corazón. Y la amargura pues también trae la ausencia de paz, la ausencia de santidad. Y cuando nos dice que muchos pueden ser contaminados, ustedes han caminado por una banqueta donde han visto que está un árbol, ¿no? Muy grande, con unas raíces tan gruesas que ya rompieron el concreto y botaron toda la banqueta. Incluso si hay una casa cerca, pueden llegar a dañar sus estructuras. Y entonces, si tú quieres pasar por la banqueta, ya ni se puede, le tienes que dar la vuelta porque ya dañó todo lo que había a su alrededor. Puede llegar a contaminar a otra, como lo veíamos con el árbol de la banqueta. La amargura es una especie de enfermedad viral, hermanas, porque cuando uno cae en la casa, el resto caen también. Es al mismo virus. La amargura es algo parecido al COVID, hermanas, que se transmite de persona a persona y sobre todo a aquellas personas que se encuentran más cerca de nosotros. Y muchas veces, pues los que están más cerca de nosotros son a quienes nosotros más amamos, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros familiares. Y por ejemplo, un hombre amargado, pues le amarga la vida a su esposo y a su esposa y a sus hijos. Pero pues lo mismo sucede con una mujer, ¿verdad? Y por eso es que nosotros debemos de quitar toda raíz de amargura. Toda la familia, hermanas, es contaminada cuando no se mata la raíz de amargura en alguno de sus miembros. Y muchos viven hoy, hermanas, resentidos por el carácter de padres amargos, ¿no? O sea, porque vivieron una infancia difícil, o porque tuvieron abusos, o porque, no sé, algo les fue arrebatado. Entonces, debemos de identificar, como decía el versículo, mirar bien. Y la amargura, hermanas, pues no desaparece sola con el tiempo, hermanas. A veces nosotros decimos, ay, pues no pasó nada, ¿no? O sea, eso yo ya lo perdoné, o eso no me afecta a mí, eso ya quedó en mi pasado, eso ya fue hace 5 años. Pero no, hermanas, nosotros debemos mirar bien y hacer caso a este versículo, porque puede ser que nosotros lo estemos escondiendo y solo lo tengamos por ahí en una olla express o en un cajón guardado, y a veces será que por eso reaccionamos con tanta ira, quizás, o a veces será que va a llegar un momento en que vamos a explotar por tanta ira acumulada, o que se va a manifestar esa falta de amargura
a través de una enfermedad. Entonces, dice el versículo, mirad bien, porque quizás nosotros solo estamos echando bajo la alfombra esa herida o guardando en un cajón esa falta de perdón, hermanos. Y necesitamos hacer una minuciosa búsqueda. No es casualidad que el texto comience diciendo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y a veces nos metemos en serios problemas, hermanas, por no perdonar, por no mirar bien, justificándonos, hermanas, a nosotras mismas, porque decimos, no, pues es que nadie ha sufrido como yo, nadie ha pasado lo que yo he vivido, ¿no? Y a veces nos convertimos en víctimas resentidas, y entonces resentimos, y como las vaquitas que les comentaba al principio, resentimos y volvemos a traer esa herida y la volvemos a masticar, y a detalle, y volvemos a sentir ese dolor, y volvemos a sufrir. Eso no es bueno para nosotras, hermanas. Debemos dejar el pasado en el pasado, porque Satanás muchas veces usa esas ofensas pasadas, hermanas. Porque, como nos decía Omar, que Satanás no está de, ¿cómo decía? De cuarentena, ¿no? Nos decía Omar, Satanás no está de cuarentena, hermanas. Y Satanás usa muchas veces esas ofensas pasadas, esos problemas, el haber crecido en una infancia difícil. El maligno nos quiere mantener en un mal futuro, viviendo en amargura. Y el enemigo no solo quiere encadenarnos a nosotros, sino también a nuestros hijos, a sus seres queridos. Él sabe, hermanas, que si perdonamos, que si nosotros le ponemos un alto al ciclo de emociones tóxicas y ante una ofensa nosotros perdonamos, Él sabe que entonces nosotros vamos a tener paz en nuestro corazón, y eso es lo que Él siempre quiere robarnos, la paz en nuestro corazón. Y el maligno nos quiere ver siempre, hermanas, en la lona, nos quiere ver amargadas, preocupadas, llenas de enfermedades, entretenidas en la misma ofensa, en el mismo dolor, en la misma tristeza. Él quiere vernos estancadas, que no crezcamos. Y a veces nosotros estamos como los hámster, ¿han visto los hámster, los ratoncitos que están, corre, 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 pero en la misma rueda, ¿no? Pero no llegan a ningún lugar, siempre están ahí estacionados. O sea, por más que corran con tanta velocidad, se van a quedar siempre en el mismo lugar. Y a veces nosotros así somos, no perdonamos y tenemos ese mismo dolor, esa misma herida, porque, ay, nadie ha sufrido como yo. Y entonces estamos como ese ratoncito, ahí como el ratón y como la vaca, masticando la misma herida, y no avanzamos, hermanas, no llegamos a ningún lado. No, nos perdemos incluso muchas veces de las bendiciones que Dios tiene en el día a día para nosotros. Y de 100 cosas buenas que Dios nos da, nos acordamos solo de una mala que me pasó hace un año o hace una semana, y olvidamos todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, o incluso esa persona que nos hirió ha hecho también muchas cosas buenas por nosotros, pero nosotros nos olvidamos de todo y solo vemos el puntito negro sí, el puntito negro en el arroz, y entonces estamos como el hámster, ¿no? Cansadas, ya bien agotadas, enfermas, con dolor de espalda, con estrés, y no avanzamos, y estamos como el hámster, corre, 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 pero sin llegar a ningún lado. No hay tormenta, hermana, más grande que Dios no pueda calmar. Deja que Dios luche por ti. Él es más grande que esa herida, que ese problema, que esa enfermedad. Sí, nosotros debemos de seguir haciendo lo correcto y quitar toda raíz de amargura. Debemos de perdonar para descansar en Dios. A veces esas raíces de amargura, hermanas, pues nos impiden el ver la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Dice su palabra que su misericordia se renueva cada mañana y que cada día derrama bendiciones sobre nosotros. Y dice que Él nos cubre, dice un salmo, que Él nos cubre con su gran amor y bendición a los que confían en Él. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Dios tiene planes de bien para nosotras, hermanas. Quizás ahora estés pasando por una situación difícil,
estemos pasando por problemas económicos, por situaciones que pues no nos hubiera deseado pasar, hermanas, pero dice su palabra que Dios tiene planes de bien para nosotros, y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él. No dejemos, hermanas, que el maligno tome ventaja del enojo, porque podemos llegar a perder de las bendiciones que Dios tiene preparadas ya para nosotros. No te quedes como el hámster, ahí cansada, con la misma herida, no. Se trata de que nosotros avancemos y crezcamos hacia un futuro con propósito divino. Y vamos a terminar, hermanas, con un versículo que está muy bonito, me gusta mucho, Jeremías 29:11. Si lo quieren buscar, por favor. Jeremías 29:11. Yo le voy a dar lectura, hermanas, en la Nueva Versión Internacional, que dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Confiemos en esa esperanza y en ese futuro que tenemos en las manos de Dios, hermanas.